Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes, los que nos siguen en ACIPRODID, los que están siempre pendientes de nosotros, pues para nosotros es un gusto estar en los temas de educación continua, siempre como asociación, pensando en la formación y en la educación de lo que más nos gusta, todo lo que manejamos radiología y hacemos imágenes. Pues mi nombre es Javier Salazar desde Ecuador y tengo el gusto de presentar a nuestro colega Cristian Yontop González de el hermano país de Perú. Un gusto, Cristian. Cuéntanos de tu parte profesional, a qué te dedicas, con qué tema nos vas a compartir en esta jornada de educación de ACIPRODID y bienvenido a ACIPRODID. Gracias, Javier, por la presentación. Agradezco la invitación de ACIPRODIT por permitirme participar con el tema PET-CT, aplicaciones básicas e indicaciones clínicas. Y bueno, agradezco también a la invitación al presidente de ACIPRODIT. Bueno, como bien dices, soy tecnólogo médico en radiología, me he formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo un desempeño ya en el área de medicina nuclear de 12 años y he tenido la oportunidad de trabajar con equipos híbridos. Actualmente lo realizo en el Centro Avanzado de Medicina Nuclear en Lima, Perú, en donde contamos con equipo PET-CT y SPECT-CT. En el trabajo diario trabajamos con isótopos radioactivos, en donde vemos la fisiología y el metabolismo de los órganos con radioisótopos. Es bastante interesante el tema de trabajar con isótopos radiactivos porque nos hace ver un poco más allá de lo que capaz la radiología nos puede proporcionar. Entonces, el trabajo diario, la dinámica diaria con los pacientes enriquece mucho esta profesión de la radiología. Y bueno, es lo que les puedo contar. Actualmente ya he terminado una especialidad en la Universidad Cayetano Heredia, la especialidad de tecnología en medicina nuclear molecular. Y bueno, tenemos algunos alumnos de pregrado que rotan en la parte práctica y le proporcionamos las herramientas académicas para que puedan también ellos darle esa proporción del gusto de la tecnología médica en radiología, ¿no? Que es un área que creo que a todos nos apasiona. Bueno, Cristian, pues es un gusto y te dejamos con todos tus conocimientos, que nos impartas tus experiencias y que continúes adelante en el tema de apoyo siempre de educación y de mano de ACIPRODID. Adelante. Gracias, muy Un amable. fuerte abrazo desde Lima, Perú. Un saludo a todos los colegas en radiología de la Asociación Interamericana de Profesionales en Diagnóstico por Imágenes y Tratamiento. Soy el licenciado Cristian Yontop y les vengo a presentar el título de mi exposición PET-CT, Principios Básicos y Aplicaciones Clínicas. A diferencia de los estudios de imagen por tomografía o resonancia, las cuales proporcionan principalmente imágenes anatómicas estructurales, la medicina nuclear permite visualizar el funcionamiento del cuerpo in vivo, proporcionando información a nivel celular y molecular, y la incorporación de equipos híbridos, tanto SPECT-CT como PET-CT, brindan en las imágenes anatómicas la posibilidad de visualizar y medir procesos fisiológicos. Es crucial para todas las facetas de la medicina actual, desde el diagnóstico de la enfermedad en su etapa más inicial y el desarrollo de terapias más efectivas. Este tratamiento personalizado permite que la medicina nuclear se desarrolle en la era de la teragnosis, que consiste en emplear moléculas unidas a isótopos radiactivos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Esta modalidad ha experimentado un rápido desarrollo durante las últimas décadas, apoyando la terapia dirigida y la medicina personalizada. Si hace 10 años no había alternativa para tratar tumores neuroendocrinos de pulmón, mama o próstata metastásico resistentes, actualmente el panorama es radicalmente distinto.
Los avances de la medicina nuclear son importantes. Los radiofármacos, llamados terapéuticos, tienen esa capacidad para identificar la enfermedad, hacer tratamiento y seguimiento, ofrecen sobrevida y mejores condiciones para quienes no había más opción que los cuidados paliativos. Los puntos que vamos a tratar ahora son los principios básicos de los radiofármacos PET, al igual, y estos van unidos a las aplicaciones clínicas. También vamos a tocar instrumentación del PCT y sus avances tecnológicos del mismo. Los radionúclidos son átomos inestables e intentan en el tiempo alcanzar la estabilidad mediante la liberación de energía ionizante en forma de alfa, partículas beta o gamma. La naturaleza de cada de estas formas de emisión y sus características determinan el propósito diagnóstico y terapia en medicina nuclear. En el PET-CT, los pacientes emiten positrones. Por ejemplo, el radioisótopo más común usado es el flúor 18, flúor desoxiglucosa. Pasa a ser un compuesto radiactivo o radiofármaco, ya que tiene una molécula ligada a una estructura, cuyo propósito es dirigirlo a un lugar específico, en este caso a toda célula que tenga avidez por glucosa, para así obtener imágenes de su biodistribución y procesos celulares intrametabólicos. Los radiofármacos usados en PET-CT vienen o de un ciclotrón o un generador. En este caso, en imágenes estamos viendo un ciclotrón, que es un acelerador de partículas, en el cual vemos una molécula de hidrógeno, que es un núcleo formado por un protón y dos electrones en su órbita. Este se convierte en un ion cargado negativamente debido a que es sometido a un potente arco eléctrico de corriente alterna. Cuando aplicamos este campo eléctrico entre dos placas, observamos que el ion se acelera en línea recta. Luego de ello se aplica un campo magnético de forma perpendicular a estructuras huecas en forma de D, en donde permite acelerar el ion. Dependiendo de cuántos campos magnéticos tenga el ciclotrón, va a dar la velocidad de la aceleración. Por ejemplo, 89 ciclos de aceleración llega a una energía de hasta 18 megaelectronvolts. Un stripper remueve los electrones del ion a su paso, convirtiéndose así en un simple protón cargado positivamente, hasta llegar al blanco donde un núcleo de oxígeno 18 está esperando para ser impactado por el protón. Debido a su energía, el oxígeno 18 se convierte en flúor 18, desprendiendo un neutrón en el proceso. Debido a las altas actividades de este isótopo, el radiomarcaje se realiza mediante un sintetizador para su producción. Todo ello se debe cumplir las normas de buenas prácticas de manufactura. Pasan por estrictos controles de calidad como controles físico-químicos, biológicos, radioactivos, para la aprobación y liberación del producto. Como vemos en el recuadro, la vida media del flúor 18 es 109,8 minutos. Pero no es lo único. También como radiofármaco PET se ha desarrollado como una alternativa el generador de galio 68. También existen otros radionúclidos de positrones que también despiertan interés, como el carbono 11, el nitrógeno 13 o el oxígeno 15. Pero estos tienen vida media físicas aún más pequeñas, como 20, 10 y 2,7 minutos respectivamente. El generador de galio 68 contiene germanio 68 como núcleo padre. Es un sistema para la elusión de solución de cloruro de galio para marcaje radiactivo. El galio 68 es de gran interés principalmente por dos motivos: su corto periodo de semidesintegración, que es 67,8 minutos, le hace compatible con estudios de moléculas de aclaramiento rápido, como puede ser péptidos o fragmentos de anticuerpos monoclonales. Además, la emisión de un positrón en su desintegración permite su aplicación técnica en imágenes no invasivas de alta sensibilidad en PET. También tenemos el rubidio 82,
que se utiliza para estudios de perfusión miocárdica en PET en la detección de isquemias miocárdicas. El generador de rubí 82 contiene una columna de estroncio 82 absorbido sobre óxido de estaño en una columna de plomo protegida y proporciona un medio para obtener soluciones estériles no apirógenas de cloruro de rubidio. Tiene una vida media de 1.3 minutos. Como hemos comentado, el flúor 18 fluordesoxiglucosa es el radiofármaco más utilizado en PET. Es un análogo de la glucosa en la que se ha sustituido un grupo hidroxilo de carbono 2 por un átomo de flúor 18. Tiene una gran variedad en aplicaciones en oncología, neurología y cardiología. Como podemos ver en imagen, normalmente la glucosa entra a la célula por un mecanismo de difusión facilitada, catalizado por los transportadores GLUT. Se presenta un cuadro en donde hay 12 tipos de transportadores GLUT. Una vez dentro de la célula, es fosforilada por la acción de la exoquinasa, que es una enzima, y se convierte en glucosa 6-fosfato, un sustrato para la glucólisis, la gluconeogénesis o la glucogenólisis. Para salir de la célula debe ser desfosforilada por la glucosa 6-fosfatasa. En el caso del flúor 18 fluordesoxiglucosa sigue el mismo proceso, pero a diferencia de la glucosa 6-fosfato, el FDG6-fosfato no se metaboliza y queda atrapada dentro de la célula. Situación acentuada por baja concentración de glucosa 6-fosfatasa en la mayoría de las células, especialmente en las tumorales. Su captación es preferentemente por aquellas células que tienen una alta tasa metabólica, por lo que el FDG de igual manera permite el mapeo del metabolismo de la glucosa, por ejemplo en el cerebro, lo que ayuda en el entendimiento de enfermedades neurológicas. Sin embargo, el uso del FDG está limitado a estudios de procesos fisiológicos relacionados estrictamente con el metabolismo glucídico. De ahí hay la necesidad de contar con otros radiofármacos adicionales para el estudio de procesos fisiológicos de interés clínico, que nos permita aprovechar el máximo del potencial de la técnica del diagnóstico PET. Diversos estudios han demostrado que las células involucradas en la infección o inflamación especialmente son los neutrófilos y la familia de los monocitos o macrófagos. Pueden expresar altos niveles de transportadores de glucosa, especialmente los transportadores de glucosa GLUT1 y GLUT3 y la actividad de la exoquinasa. Las proteínas transportadoras de glucosa GLUT se encuentran en la membrana celular. Son las encargadas del manejo de este tipo de fuente de energía en los tejidos neoplásicos. Se ha demostrado que la hipoxia induce a la acumulación de flúor 18-FDG en células tumorales, y esto se debe a un aumento de la actividad GLUT1. La captación del F18-FDG varía mucho según la histología de cada tumor y dependiendo también de una mayor actividad de la exoquinasa, hasta 5 veces más la captación normal. Estos son factores propios de cada grado histológico. Como podemos ver en el recuadro, tenemos enfermedades que captan de una manera moderada, alta o baja, dependiendo de los transportadores. Por ejemplo, los linfomas tienen gran avidez glucídico. Sin embargo, por ejemplo, el cáncer de ovario, el cáncer de próstata o el cáncer diferenciado de tiroides tienen una baja avidez por el F18 fluordesoxiglucosa. La distribución normal del F18-FDG en el cuerpo es a los 60 minutos, después de la administración endovenosa. ¿Qué se puede observar? El cerebro, el corazón, el tracto urinario, glándulas salivales, amígdalas palatinas, hígado, vaso y bueno, definitivamente los riñones porque la eliminación es por vía renal. En el cerebro, como tiene gran avidez de glucosa, se observa con gran definición la sustancia gris supratentorial como infratentorial.
El miocardio tiene una captación del 18-FDG similar al estado postprandial, pero con un ayuno lo suficientemente largo, que es típicamente más de 12 horas, el metabolismo del miocardio cambia el consumo de ácidos grasos como fuente de energía, y la captación miocárdica se vuelve en gran parte indistinguible a la actividad del radiofármaco en sangre. El 18-FFDG tiene una ruta de eliminación urinaria y en ausencia de hidratación se utilizan diuréticos. Está presente en la vejiga, en grados variables en el tracto urinario superior, como ya lo comenté. En el lecho vascular de los grandes vasos mediastinales y cardíacos es indistinguible en comparación con la captación muy baja de los pulmones. El hígado y el vaso están asociados con la actividad del 18-FFDG ligeramente más alto que el lecho vascular y son identificados en forma confiable en el abdomen, como también son fácilmente identificables en los riñones, como ya lo comenté. En el páncreas normalmente no es detectado. Los intestinos se observan en grados variables, como sucede en el estómago, debido a un nivel muy amplio de captación en el tubo digestivo. La médula ósea normalmente se asocia en la captación en niveles ligeramente más altos que en la actividad sanguínea. Los cuerpos vertebrales son identificados continuamente, así como otras estructuras esqueléticas, como la pelvis, cadera o esternón. El tejido linfoide en el cuello, que está asociado con las amígdalas palatinas, se muestra en forma constante y típicamente es visible con claridad. En la actividad del F18-FDG del cuello asociado a la musculatura laringea o en el tejido tiroideo se observa frecuentemente. El tejido glandular de la mama se asocia en niveles bajas de captación. Como podemos también ver en el recuadro, se encuentran ejemplos de variantes normales como la captación focal en el miocardio, en los músculos psoas y en los músculos de cuello, así como en los músculos oculares. La versatilidad que tiene el marcaje del flúor 18, como se puede ver en la primera imagen, es el radiofármaco flúor 18 fluoruro de sodio. Este radiofármaco presenta avidez solo por el tejido óseo, proporcional a la actividad osteoblástica formadora de hueso, uniéndose a los cristales de la osteoapatita de la matriz ósea. Debido a esto, es utilizado en estudio de lesiones blásticas o escleróticas como tumores primarios de metástasis esqueléticas. El radiofármaco que no fue captado en el hueso se va a eliminar por vía urinaria. El examen no requiere preparación, salvo una buena hidratación, y no produce efectos adversos. La siguiente imagen está relacionada al F18 colina. La colina es una amina que suele acumularse en algunos tumores debido a la regulación de la enzima colina quinasa, que provoca aumento de la incorporación y atrapamiento de la colina en la membrana de las células tumorales en forma de fosfatidilcolina. La marcación no solamente se ha realizado con flúor 18, sino también con carbono 11. De este compuesto ha permitido estudiar tumores con alto atrapamiento de colina, como el cáncer de próstata o el hepatocarcinoma. En el caso de tumores prostáticos, tanto las lesiones andrógeno sensibles como andrógeno independientes captan más colina que FDG. Eso quiere decir que ambos procedimientos se van a complementar. Y esto es estrictamente en condiciones aeróbicas. En condiciones de hipoxia, esta relación se invierte y la captación de colina es menor. Su distribución normal, como se puede apreciar, es en las glándulas salivales, hígado, parénquima renal y variable en el intestino. El siguiente radiofármaco que ha causado bastante apoyo al momento de estudiar algunas enfermedades o tumores es el F18 marcado con el inhibidor de la proteína de activación de fibroblastos, F18-FAPI. Este radiofármaco es una glicoproteína que está asociado a la angiogénesis, la supresión inmune y metástasis de tumores epiteliales, incluyendo el cáncer de páncreas, de ovario, y permite la evaluación y el seguimiento de pacientes que son candidatos a terapia dirigida o teragnosis. Como podemos ver en imagen, la
primera gran diferencia es que no se ve pues el metabolismo glucídico con el F18-FAPI. Entonces permite una mejor relación señal-fondo y así se permite ver lesiones más pequeñas. Otros radiofármacos marcados con F18 es el F18-FIT o fluoretiltirosina. Es utilizado para diferenciar gliomas de bajo con los de alto grado. Es un análogo de aminoácido marcado radiactivamente con flúor 18 y no está incorporado a las proteínas como reflejo del aumento de la capacidad de transporte de aminoácidos en células tumorales. La fluoretiltirosina se absorbe activamente en las células tumorales a través del sistema de transporte de aminoácidos L, pero no se incorpora a las proteínas ni se degrada fácilmente, lo que da como resultado altas concentraciones intracelulares. Los agentes basados en aminoácidos radiomarcados son útiles en las imágenes de tumores cerebrales por PET, porque el fluorodesoxiglucosa F18 es relativamente insensible para detectar esos tumores cerebrales debido a los altos niveles de metabolismo glucídico en la corteza normal y en menor medida en la sustancia blanca. Entonces el FET18 tiene una especificidad alta del 97%, sobre todo en gliomas de radionecrosis con tumor viable. Nos permite diferenciar. El otro radiofármaco es el F18FLT, que también nos sirve para poder ver glioblastomas. Es un marcador de proliferación celular que permite evaluar la respuesta temprana a tratamientos oncológicos de manera más precisa que el FDG. El otro radiofármaco marcado con flúor 18 es el fluorodopa. Permite visualizar las terminaciones nerviosas dopaminérgicas en el cuerpo estriado para la evaluación de pacientes adultos con sospecha de síndromes parkinsonianos. Tiene una alta especificidad y sensibilidad alrededor del 95%. Como podemos ver, el otro radiofármaco con flúor 18 es el flúor 18 PSMA. Eso quiere decir que está marcado con el antígeno de membrana específico de la próstata. Esto ha cambiado el tratamiento completamente en los pacientes con cáncer de próstata. Parecen tener ventajas sobre el galio 68 PSMA, que también ha sido marcado en términos de reducción de excreción renal y mejor relación entre el tumor y el fondo, y una vida media más prolongada. Entonces ahí se puede ver en imágenes los diferentes radiofármacos marcados con F18 y las bondades que tienen los diferentes cánceres. Como he hablado en las diapositivas anteriores, el galio 68 también es un isótopo radiactivo interesante para los estudios de PET-CT. El galio 68 en sí forman complejos estables con biomoléculas que hace que se ajuste la farmacocinética de muchos péptidos, quelatos monofuncionales y bifuncionales. También tiene favorables propiedades físico-nucleares porque el 89% de sus desintegraciones es beta positivo y de energía pequeña, de alrededor de 1.9 MeV, lo que convierte después del flúor 18 en uno de los emisores de positrones de menor pérdida de resolución interna como resultado de la aniquilación y posee buenas características dosimétricas. Su tiempo de vida media es 68 minutos. Se ha desarrollado recientemente radiofármacos con galio Dotatok, galio PSMA, pero sobre todo el galio Dotafapi, que muestra muy buenos resultados en distintos tipos de tumores. Incluso la Sociedad Americana de Medicina Nuclear ya ha presentado algunos trabajos sobre imágenes en el cual nos favorecen en ciertos tumores como el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de páncreas y otros tipos de cánceres. Son más de 28 tipos de cánceres en donde nos beneficia este radiotrazador. Recordemos que los radiofármacos PET también han tomado gran interés e importancia en el desarrollo de la cardiología nuclear por PET-CT. En el recuadro se presenta 4 importantes radiotrazadores que pertenecen al desarrollo y al estudio de la cardiología nuclear,
como es el rubidio 82, el amonio nitrógeno 13, el oxígeno 15 y el F18 fluorpiridasa. En el recuadro del lado derecho vemos el poder de extracción que tiene al momento de que ingresa el radiofármaco el miocito. Entonces, cuando se estresa el corazón, el miocito extrae la distribución fisiológica de estos radiotrasadores, pero cada uno tiene un poder de extracción en particular, en donde el oxígeno 15 es uno de los radiotrasadores que tiene mayor poder de extracción y definitivamente es uno de los principales en el cual que se desea evaluar el flujo coronario. Como podemos ver en imágenes, por ejemplo, acá tenemos una imagen de rubidio 82 para estudiar el ventrículo izquierdo, imagen de perfusión miocárdica para la detección de isquemia. También se presenta estos cortes en eje corto, en eje largo vertical y en eje largo horizontal, la distribución del rubidio 82 en el ventrículo izquierdo, en el cual se evalúa tanto en condiciones de reposo como en condiciones de esfuerzo, y a su vez se puede comparar la viabilidad con el flujo coronario, la viabilidad que le da el metabolismo del F18-FDG y el flujo coronario, en el cual nos permite evaluar el amonio nitrógeno 13. También se puede observar en imágenes de diferentes cortes en el ventrículo izquierdo estudio con oxígeno 15. En realidad es importante conocer de que el músculo cardíaco no solamente está vascularizado por los vasos principales, las arterias principales que irriga a este músculo, como es la descendente anterior, la coronaria derecha, la circunfleja, sino que también hay una microvasculatura coronaria importante, en el cual hay pocas técnicas de diagnóstico para estos tipos de estudios de flujo. Es una buena alternativa en el cual se desarrolla fisiológicamente los fármacos en cardiología por PET-CT. Es importante reconocer que el desarrollo de nuevos radiofármacos implica utilizarlo en nuevas aplicaciones clínicas, y para ello también es importante sostener el desarrollo de los equipos PET-CT, tanto en su software como en su hardware. En cada proceso, para poder diagnosticar alguna enfermedad oncológica, ya sea en su estudiaje inicial, en su evaluación de tratamiento, post-tratamiento o su restadiaje, o también en la planificación de radioterapia. Entonces, este equipo híbrido, como podemos ver en imagen, está constituido por un gantry. Este gantry sostiene un tomógrafo multicorte, un tomógrafo computado multicorte y un tomógrafo por emisor de positrones, en el cual la camilla se desplaza en el eje axial en ambos equipos. Para poder adquirir las imágenes, lo primero que se hace es un topograma, para poder planificar las camas del PET y saber de dónde a dónde va a ser nuestro campo de visión. Una vez realizado el campo de visión, se adquiere la imagen tomográfica para poder tener un registro anatómico y observar con mejor detalle las lesiones con mayor resolución espacial. Pero también la imagen de tomografía nos permite adquirir con corrección de atenuación las imágenes de PET. Entonces, este tipo de imagen corregido por atenuación es el que se necesita para poder fusionar las imágenes y de esa manera presentar en diferentes cortes axial, coronal y sagital las imágenes de PET-CT. En esta otra diapositiva se puede ver cómo se presentan los equipos PET-CT de diferentes casas comerciales y ha ido evolucionando
y desarrollando no solamente en hardware sino en software, como les había comentado, en tanto en sus equipos para detección analógica digital, como también una detección digital directa, como es el equipo Vision de Siemens o el MI Discovery de General Electric. Entonces, para poder comenzar y hablar de instrumentación en PET-CT, es importante saber que los isótopos inestables se van a descomponer emitiendo positrones cuando están buscando su estabilidad. Entonces, este decaimiento beta más, los isótopos deficientes de neutrones pueden decaer emitiendo positrones, y al momento que emite un positrón, también puede emitir un antineutrino, que este a su vez puede ser reemplazado por un neutrón u otro positrón. Entonces los positrones, cuando van a colisionar con un electrón, recorren cierta distancia a una determinada energía. Eso se llama rango del positrón. Al momento de colisionar de forma no lineal, emite dos fotones de 511 keV. Esto influye en la resolución de la imagen, en la resolución espacial. Influye mucho porque al momento de colisionar se tiene que saber qué tipo de energía tiene, porque hay algunos que avanzan más, como el caso del oxígeno 15, y otros que avanzan a una distancia más corta, como es el flúor 18. Por eso es que el flúor 18 tiene una mejor resolución espacial que el oxígeno 15, o el flúor 18 tiene una mejor resolución espacial que el galio 68, por su rango del positrón, que está ligado a su resolución espacial en imagen. Entonces, podemos apreciar que cuando se inyecta el radiofármaco, el F18-FDG, bajo estrictas medidas de radioprotección, al momento que se incorpora por vía sanguínea a la estructura, estos positrones se van a aniquilar creando unas coincidencias o unas líneas de respuesta. Estas líneas de respuesta se van a tener que ubicar mediante señales eléctricas, estas ventanas energéticas en donde se tiene que observar el pulso eléctrico de cada energía por cada fotón incidente. Entonces es gracias a ello que nosotros vamos a poder adquirir las coincidencias que hay entre la estructura en estudio con los anillos de detectores. Tenemos las coincidencias verdaderas, coincidencias dispersadas, coincidencias atenuadas y las coincidencias aleatorias. Lo que genera la mayor calidad de la imagen, y es el objetivo fundamental de la imagen PET, es que a partir de las detecciones se va a reconstruir la distribución original del radiofármaco dentro del cuerpo, que esto corresponde estrictamente a las coincidencias verdaderas. El resto de coincidencias dispersadas, atenuadas o aleatorias, lo que hacen es como que disminuir la señal que emite los fotones que se están registrando. Otro desarrollo importante es en la detección de los positrones. Al momento de que llega el anillo de detectores, estos anillos tienen propiedades en sus cristales centelladores. Comercialmente se han desarrollado diferentes tipos de cristales, como es el óxido germanato de bismuto o el ortosilicato de gadolinio, o lo que ya está comúnmente comercializado, el ortosilicato de lutecio o el ortosilicato de lutecio con impregnaciones de itrio.
Los cristales centelladores son los que nos permiten dar mayor o menor luminosidad al momento de que el fotón incide en el cristal. Mientras más alto sea la densidad del cristal de centelleo, va a dar mayor cantidad de luz, y al dar mayor cantidad de luz va a dar mayor energía, y lo que va a permitir es que haya mejores las ventanas de coincidencia y reduzca las coincidencias aleatorias y mejore la resolución del tiempo de vuelo al momento de hacer la aniquilación y aplicar una línea de respuesta. Entonces, es muy importante saber que el ortosilicato de lutecio con impregnaciones de itrio tiene una mejor sensibilidad al momento de detectar los positrones. Como podemos ver en imágenes, los positrones inciden en los diferentes anillos de detectores, pero hay un espacio que no le permite. Entonces se ha desarrollado otros mecanismos para poder como que homogenizar la detección de estos fotones. Y sobre todo el cambio muy importante es la que se ha visto en el detector, ¿no? Los detectores convencionales con tubo fotomultiplicador, que los fotones de luz van aumentando de señal por sus dínodos que tiene interiormente, ahora se han desarrollado otro tipo de detectores de cadmio teluricin que permiten un intercambio digital más rápido en corto tiempo, con menos tiempo muerto al momento de registrar estas aniquilaciones. Por lo tanto, mejorando la calidad de la imagen. Entonces, para hacer un recordaris, la resolución espacial contribuye en las imágenes de PET-CT gracias a los detectores que tiene, al desarrollo de la detección, del tipo de detección, del ángulo de la colisión, del rango del positrón y de los algoritmos de reconstrucción. Todo ello mejorado es definitivamente una gran mejora, como lo que estamos viendo en avances tecnológicos de detectores PET. Como vemos, el equipo patentado por Siemens, el Biograph Vision, también han desarrollado, igual que Philips o General Electric, los detectores de cadmio teluricin para poder detectar con mayor precisión los eventos registrados en las líneas de respuesta. ¿Y a qué nos beneficia? Nos beneficia que podemos ver lesiones muy pequeñas, como vemos en esta imagen. Este es un fantoma de llenado con F18 FDG, en el cual el desarrollo de los tomógrafos por emisor de positrones digitales tienen mejor resolución con relación a los tomografía por emisión de positrones analógicos, y esto incluyendo el time of flight, que es una tecnología que permite mejorar la señal del evento registrado en la línea de respuesta. ¿En qué nos favorece? En la calidad de la imagen, en mejorar la cuantificación de la patología a estudiar, como podemos ver en imágenes, cómo es mucho mejor la calidad de la imagen de una pequeña lesión registrada en este paciente, y es visualizada cuando es con una reconstrucción iterativa con time of flight en PET digital. Pero ¿qué es el time of flight o tiempo de vuelo? Como habíamos comentado, los eventos realizan una línea de respuesta. Lo que hacen es que a través de este evento se registra un tiempo, el más cercano al anillo de detector, con un tiempo determinado, y de esa manera registran todos los eventos. Y cuando es time of flight, se puede calcular ambas direcciones en tiempos, toda la línea de respuesta, y eso hace que mejore la señal. Entonces, la línea de coincidencia con retroproyección es mucho mejor cuando es aplicado el tiempo de vuelo. Ahora, no solamente es el desarrollo de tecnología de hardware, sino de software. Con relación al avance tecnológico en PET-CT, el time of flight ahora está acompañado con un modelado de dispersión de puntos. ¿Qué es lo que hace el modelado de dispersión de puntos?
Cuando llega una línea de respuesta y no se sabe en dónde se ha aniquilado, llega no en forma paralela a algunos detectores. Entonces lo que hace es compensar la llegada de la luminosidad en los detectores adyacentes. ¿A qué me permite? Que localiza mejor la aniquilación a lo largo de la línea de respuesta, mejora la precisión y sobre todo se puede aplicar parámetros de reconstrucción como es el caso del modelado de dispersión de puntos, para poder mejorar la señal de la lesión. Como podemos ver en la parte superior no se ve la zona necrótica de la lesión como si se puede ver en la parte inferior. Esto lo que permite es mejorar la calidad resolutiva de la imagen de PET-CT. Como esta es una imagen de cerebro, se ve con bastante detalle la sustancia gris, la sustancia blanca y sobre todo la resolución espacial. También nos permite mejorar en los tiempos de adquisición. Generalmente por cama se adquiere entre 2 a 3 minutos, pero con aplicar esta tecnología Time of Flight más modelado de dispersión de puntos, podemos bajar hasta 30 segundos el tiempo de adquisición sin perder calidad, ni resolución, ni sensibilidad en la imagen. Entonces, eso hace que el equipo sea más versátil, porque se puede adquirir las imágenes en modo lista, ya sea de forma dinámica o estática, de un solo sector o de todo un estándar de cabeza a miembros inferiores. Se puede adquirir en un solo procedimiento, debido a la versatilidad que se desarrolla con el Time of Flight y la dispersión de puntos, el modelado de dispersión de puntos. Otro avance tecnológico fundamental es el gatillado, no solamente gatillado cardíaco, sino gatillado respiratorio. De esa manera se puede visualizar mejor los nódulos pulmonares, sobre todo aquellos nódulos que están cercanos a la cúpula diafragmática. Como ya hemos hablado de la gran cantidad de radiofármacos PET en cardiología, es fundamental una muy buena adquisición para una mejor resolución de la imagen. Para ello, también se ha desarrollado gatillado cardíaco y respiratorio en forma dual. Otro avance tecnológico es, como había comentado en una diapositiva, se adquieren las imágenes por cama, pero ya hay otras formas de adquirir, por ejemplo, lo patentado por Siemens, que es una adquisición en movimiento. Se puede adquirir de ciertas estructuras a una velocidad variada dependiendo de la lesión. Por ejemplo, tenemos este paciente que tiene una patología en cabeza y cuello. Podemos hacerle una alta resolución en cabeza y cuello y una adquisición estándar en tórax, pelvis y miembros inferiores. Al igual que, por ejemplo, para cáncer de pulmón o cáncer de hígado. Entonces, podemos adquirir en modo lista, no solamente en alta resolución, sino con gatillado respiratorio. Y así sucesivamente podemos adquirir de cabeza a pies en cuerpo entero en diferentes tiempos para poder ver la dinámica del trazador al momento de que ingresa en la estructura. Para ello, al hacer un registro de las diferentes fases de la actividad de la concentración del radiofármaco, ya se habla de imágenes multiparamétricas por PET, en donde en la imagen clínica estándar es cuando cada voxel representa una cantidad de radiotrazador en un volumen determinado. Pero si nosotros queremos ver en una línea de tiempo desde que ingresa el trazador, ya estamos hablando de una tasa de metabolización del radiotrazador, en donde se puede registrar en el tiempo y podemos ver la distribución del volumen. Ese es un gran adelanto, porque lo que nos permite es ver en tiempo real y todo el proceso fisiológico del radiotrazador. Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Este es un equipo PET-CT de cuerpo entero. Todo el campo de visión ingresa totalmente a todo el cuerpo, en donde se puede registrar cómo ingresa el radiotrazador y la distribución en las diferentes estructuras funcionales. Esto ya también se comercializa
por Siemens, ¿no? Es su Biograph Vision Quadra, ¿no? Que es para investigación y que tiene pues detectores digitales. Entonces, ya pasando el tema de instrumentación, vamos a hablar un poco de flujos de trabajo. El flujo de trabajo en PET-CT primero se inicia con la calibración del activímetro, que es fundamental. El activímetro es el calibrador de dosis en donde nosotros vamos a dispensar la dosis del FDG o del isótopo radioactivo que usemos para inyectarle al paciente. Esta dosis es registrada en tiempo y en actividad, no solamente en el activímetro, sino también en el equipo PET-CT. Entonces, una vez que se ha calculado la dosis por peso, bajo algunos parámetros, evaluar que el paciente esté dentro de sus rangos de glucosa de normalidad menor a 180, o que esté bien hidratado, que esté preparado para el procedimiento, recién uno procede a inyectar previa revisión de la historia clínica. Entonces, una vez incorporado el radiofármaco, en este caso, pongamos como ejemplo el F18FDG, hay que esperar por lo menos 60 minutos para que sea incorporado completamente a todas las células ávidas por la glucosa. Entonces, en este tiempo de espera, es necesario que el paciente se hidrate, y si por A o B tiene problemas para la micción, dar todo el confort, o si queremos ver un problema en abdomen, aplicar diuréticos. Todo ello es un trabajo mancomunado entre enfermeras, tecnólogos médicos, médico nuclear, cardiólogo médico. Entonces, una vez que ya se ha separado la dosis, se ha inyectado, entonces, como habíamos conversado, se posiciona al paciente, ¿no? Para poder comenzar el procedimiento. Se adquiere la imagen por tomografía, después la imagen PET, y de ahí se realiza la fusión de imágenes. Más o menos toda esa adquisición dura entre 20 a 25 minutos, y evaluar si tiene algunas imágenes tardías por realizar. Bueno, es fundamental hablar un poco más de la formación de imágenes en PET-CT. Para poder hacer imágenes en PET-CT tenemos que como que reconstruir o mejorar algunos detalles inherentes del equipo, como es el movimiento del paciente involuntario o el tiempo muerto, la atenuación de los tejidos, el scatter o la resolución finita que tiene el PET. Entonces, lo que nosotros queremos es semi-cuantificar la distribución fisiológica del trazador. Para ello, se realizan pasos importantes en cada estudio. Como ya habíamos hablado, la corrección de atenuación, que lo que realiza es que se proporciona a cada voxel, se utiliza unidades Hanfield para cada voxel, en el cual se va a reconstruir posteriormente en un mapa de atenuación, y el tipo de reconstrucción que hace un modelado bilineal para poder hacer la corrección de atenuación de los tejidos que se están evaluando. Para corregir el escáter o la radiación dispersa que se emiten en las estructuras en estudio, es necesario aplicar ventanas energéticas, como lo que vemos en imagen, y también se corrige por tomografía. También se tiene que corregir el efecto de volumen parcial, que es inherente al procedimiento. Esto se debe principalmente a que son causados por la resolución espacial limitada del PET. La verdadera distribución de la radioactividad y en condiciones del paciente, como por ejemplo el movimiento respiratorio, la actividad es subestimada o es sobreestimada. Por lo tanto, se pierde para la cuantificación de esa estructura. Para el PET clínico, la resolución espacial alcanzable
va a depender principalmente del tamaño de los sedimentos de los cristales de centelleo y de la geometría del bloque del detector. Todo está ligado a la parte de instrumentación. En esta última instancia, la resolución del PET está limitada por la longitud del camino de libre del positrón entre la desintegración inicial y la aniquilación, y es justo lo que hemos hablado del rango del positrón. Entonces, otro factor que altera y que nos da el efecto de volumen parcial precisamente es la falta de linealidad de los dos fotones gamma que van a dispersarse. Entonces, estos parámetros físicos son parámetros inherentes al equipo y que se tiene que corregir. ¿De qué manera? Aplicando filtros de reconstrucción, parámetros de reconstrucciones iterativas, y así poder quitar estos efectos que producen el equipo propios de su desarrollo. La corrección de movimiento, como lo hemos visto, se hace pues gatillando de forma respiratoria, el gatillado cardíaco, y después, posterior a ello, se realiza filtros de reconstrucción, de recuperación de la resolución. Todo eso tiene que ir acompañado con la calibración y los controles de calidad de los equipos. No solamente del activímetro, lo más importante es el PET-CT, en el cual se utiliza un fantoma de galio 68 para poder hacer los controles de calidad diario. No solamente ello, el activímetro también, como lo habíamos mencionado, y así poder llegar con exactitud a un análisis semicuantitativo de la distribución fisiológica del radiofármaco. Con exactitud, precisión en la segmentación y sobre todo que tenga repetibilidad a una verdadera distribución de la actividad del isótopo radioactivo. Entonces, vamos a hablar del valor de captación estándar. Todos estos parámetros que hemos tocado ha sido para poder de alguna manera cuantificar lo que estamos evaluando, la concentración de la actividad entre el peso del paciente. Entonces el SUB es un índice semicuantitativo que es más ampliamente usado para evaluar las imágenes de PET. Se emplea, como sabemos, para monitoreo de tratamiento, ¿no? Y no puede ser un valor absoluto, es completamente referencial. Esto se acompaña con la evaluación cualitativa de la captación del FDG, que es una evaluación visual en las imágenes, que se compara pues la lesión diana con la captación normal circundante, ¿no? Sobre todo la del hígado o la de la sangre mediastínica. El valor de captación estándar que se emplea en la parte clínica con mayor utilidad es el submax, que es el valor del boxer más alto dentro de un ROI o de un área de interés. Los efectos de movimiento sobre el submax se observan a menudo en lesiones pulmonares y hepáticas cerca al diafragma, por eso que no solamente tenemos este parámetro, sino también el submedio y el subpico. Para poder cuantificar el sub con más detalle, se incorpora otros parámetros técnicos, como es la medición de la función al peso corporal del paciente, ¿no? O a la masa corporal magra, que también es conocido como SUL, o al área de superficie corporal. La normalización del SUB sobre la base de la masa corporal magra evita factores de confusión en el tejido graso y es una mejor representación de la actividad metabólica que la normalización de peso corporal en el área de superficie. Pero para poder tener fiabilidad del SUB debemos de tener mucho cuidado con las fuentes que nos dan poca certeza para poder cuantificar. Tenemos que ver factores técnicos, como ya hemos hablado, la calibración cruzada, la actividad residual de la jeringa después de inyectar, es importante anotarlo y restarle y ser bien exacto con la actividad que se está inyectando al paciente. Sincronizar los relojes entre el activímetro
y el equipo PET-CT. Esa falta de alteración altera el SUS más o menos en un 10%. La calidad de la inyección, fundamental que se coloque una vía permeable, que no se extravase, que no se quede con parte del radiofármaco en la vía, porque también altera la cuantificación. Factores físicos, ¿no? Es importante estandarizar los parámetros de adquisición, un mismo parámetro para los procedimientos y no estar cambiando los parámetros de adquisición y de reconstrucción. Saber si vamos a usar contraste yodado, ¿no? Tener cuidado si el paciente ha recibido contraste oral varitado, ¿no? en menos de una semana, porque puede alterar la cuantificación en esa zona. Los factores biológicos, nivel de glucosa, la glicemia, si está muy por encima de 200, 250, es bien difícil de que la glucosa pueda fijarse, la glucosa sintética, el F18-FDG, se pueda fijar correctamente, porque va a ser competencia con la glucosa que hay en el cuerpo. Los movimientos respiratorios que ya, bueno, se han desarrollado softwares software para poder gatillar o hardware para poder minimizar estos tipos de movimiento y cumplir con los periodos de incorporación del isótopo radiactivo en el cuerpo. Para ello, todo esto se acompaña de parámetros de reconstrucción, en este caso, proceso de reconstrucción iterativa, que nos permita tener fiabilidad y repetibilidad en la prueba. Otros métodos de cuantificación en PET-CT desarrollados como un avance de los equipos biomédicos, los parámetros volumétricos en PET consiste en el volumen tumoral metabólico y la glucólisis total de la lesión. El volumen del tumor metabólico representa el volumen del tumor con captación activa del FDG. La glucólisis de la lesión total se calcula multiplicando el submedio del tumor total por el volumen del tumor metabólico y representa tanto el tamaño del tumor como la extensión de la captación del FDG. Entonces se ha demostrado que la medición de la carga tumoral metabólica MTB, como lo podemos ver en pantalla, incluido el volumen tumoral metabólico y la glucólisis total de la lesión, tienen importancia en la evaluación inicial, estadificación, planificación de la radioterapia y seguimiento de la respuesta al tratamiento. Para calcular el MTB, generalmente es con software. Dibujar semiautomáticamente los volúmenes de interés o VOI alrededor del tumor, que posteriormente se ajusta manualmente para incluir todo el tumor. Todo es manejo de software en estos casos. Otro punto importante como desarrollo de los equipos PET-CT es, como ya lo habíamos hablado, las adquisiciones dinámicas. Pero al realizar las adquisiciones dinámicas va más allá de poder registrar el metabolismo de ciertos radiofármacos, sino que vamos a poder ver la cinética del fármaco cuando se va modelando en la concentración del isótopo en la sangre, desde entrada hasta la salida de la célula. Entonces, las variables de estado son las concentraciones de los diferentes compartimentos de los tejidos. Por ejemplo, la sangre, el espacio intersticial entre células o el interior de las células. Estos compartimentos no tienen por qué estar relacionados con espacios físicos, sino que pueden representar, por ejemplo, estados diferentes del radiofármaco. Los parámetros del modelo son de distintas velocidades de intercambio entre compartimentos. Esto es la cinética de la concentración del fármaco en diferentes compartimentos, como es el método de Paclac, como es lo que se está mostrando en imagen. Entonces, el objetivo final del análisis de Paclac es el cálculo del flujo entrante global en el tejido de un radiofármaco, es decir, el flujo de transporte y el de metabolismo. Como podemos ver, la concentración, en este caso, para poder realizar o ver la reserva miocárdica con amonio, vemos, ¿no?, desde el ingreso del radiofármaco en diferentes tiempos, y vemos las curvas de las diferentes cavidades en el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y las regiones del ventrículo izquierdo
que están comprometidas las diferentes arterias como la descendente anterior, circunfleja coronaria derecha. Entonces, para poder hacer ese análisis es necesario tener estos tipos de adquisición en los equipos. Igualmente, como lo había comentado anteriormente, se adquieren de forma dinámica en camas toda la distribución de radiofármaco en el tiempo y es aplicable para poder ver específicamente los órganos de forma paramétrica, como puede ser en cerebro, pulmón, hígado, miocardio, vaso, y esto ya es aplicable en la práctica diaria en algunos países de Europa, como es el Galio 68 Dotatoc para tumores neuroendocrinos, en la cual se puede observar la biodistribución en el tiempo de este radiofármaco. Entonces, las consideraciones del tecnólogo médico en PET-CT es importante saber los parámetros de adquisición y de procesamiento de ambas tecnologías. Para poder adquirir un estudio PET-CT hay que saber qué tipo de procedimiento vamos a realizar dependiendo del caso clínico. Si por ejemplo viene un paciente por cáncer de tiroides y queremos hacer una adquisición PET-CT, tenemos que saber que tenemos que evaluarlo desde vértex hasta tercio medio de muslo y, si es posible, un dedicado en el cuello. Es importante saber también cómo posicionarlo, si es adulto pediátrico, si necesita sedación, si está con el peso, la talla correcta, qué tipo de matriz usar, qué ventana energética vamos a usar, igual que el FWHM para la resolución espacial, y si es una adquisición estándar de cuerpo entero, etc., ¿no? En el procesamiento, evaluar movimiento, rango, tipo de reconstrucción, si es tipo analítico o iterativo, hacer un buen corregistro de imágenes, evaluar si las imágenes corregidas o no corregidas, si es para melanoma, y hacer una correcta fusión de imágenes. Igual en la tomografía, saber utilizar kilovoltaje, miliamperaje, tiempo de adquisición, posición del paciente, cuántos detectores usar, tipos de reconstrucción y filtros y grosores de corte para la representación de las imágenes. En el tema de protección radiológica y dosis en los estudios de PET-CT, todos los tecnólogos médicos que trabajan en esta área, no solamente tecnólogos médicos, sino el físico médico, la enfermera, médico nuclear, tenemos especial cuidado, ¿no? Nosotros los tecnólogos médicos tenemos momentos críticos al momento de manipular material radiactivo, al dispensar la dosis, al administrar la dosis y colocar y preparar al paciente en el equipo, es donde la mayor cantidad de dosis de radiación absorbida al operador es lo que da nuestra dosimetría. Entonces, para ello nosotros utilizamos dosímetros personales del operador, como es el dosímetro de cuerpo, el dosímetro del niño, de muñeca, y siempre tenemos un Geiger-Müller, que es un detector de radiación gamma en el servicio. Los límites de dosis en el operador, como se presenta en la tabla, la dosis efectiva anual no debe pasar de 20 milisievert y la dosis equivalente en cristalino no puede pasar de 150, en piel de 500 milisievert y en manos y pies también 500 milisievert. Los límites de dosis al paciente no lo tiene, ¿ya? Pero sí se debe optimizar al máximo el procedimiento para que la exposición sea tan baja como sea razonablemente posible. Las consideraciones que se tienen que hacer para poder inyectar el radiofármaco, en este caso el FDG F18, es de acuerdo a su peso y se maneja unas consideraciones mínimas, estandarizadas y optimizadas, ¿no? En el caso de pediátricos se emplea una tabla de dosis propuesta por la Organización Internacional de Energía Atómica o también por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, en donde ya nos proporciona unas tablas en donde de acuerdo a su peso nosotros clasificamos qué tipo de isótopo vamos a usar para poder ser multiplicado por un factor, y de esa manera nos da la dosis que se tiene que aplicar al pediátrico.
Para hablar finalmente de aplicaciones clínicas del PET-CT, definitivamente esta tecnología ha hecho un cambio del manejo de tratamiento oncológico de un 23 a 64%. El PET-CT va a estar aportando mucha información, como ya lo hemos conversado, en los diferentes estadios de la enfermedad y hace un cambio de la conducta terapéutica en un 30% en cáncer cerebrales, de mama, colorectal, cabeza y cuello, hepático, pulmón, páncreas, testicular y tiroides. En este cuadro se presenta que los cánceres de mama, colorectal, esófago, cabeza y cuello, pulmón y linfomas tienen alta sensibilidad y especificidad con F18-FDG. Pero no solamente las aplicaciones clínicas son oncológicas, sino también tenemos las no oncológicas, como por ejemplo el estudio de vasculitis, ¿no? Con los procedimientos con F18-FDG. También podemos evaluar endocarditis infecciosa de prótesis valvular, al igual de lo ya conversado, la cuantificación de flujo coronario y perfusión y viabilidad miocárdica. Con relación a la planificación de la radioterapia, es importante que se haya desarrollado un nuevo concepto, que es el BTB. El BTB lo que ayuda es que esta nueva incorporación del concepto del volumen tumoral biológico nos permite proveer información específica molecular y fisiológica acerca del tumor que se planea dar radioterapia. En donde definitivamente el gatillado respiratorio y cardíaco ayuda mucho en minimizar la radiación que se va a implementar al planificar la radioterapia. Como conclusiones finales tenemos el PET-CT integra información metabólica y estructural con gran impacto clínico en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades oncológicas, cardíacas, cerebrales e infecciosas. El F18-FDG es el radiofármaco más utilizado y tiene suma importancia en oncología, pero deben quedar dos ideas bien claras. Primero, que es un marcador metabólico glucídico y no tiene proliferación celular y no es específico para todos los tumores, dado que otros tejidos sanos también tienen elevado consumo de glucosa. Y el desarrollo y aplicación de nuevos radiofármacos nos permite aportar a la medicina personalizada aplicando diagnóstico en pacientes oncológicos y nuevas aplicaciones clínicas. Finalmente, el tecnólogo médico en radiología que labora en PET-CT tiene un conocimiento multidisciplinario con expertise en adquisición, procesamiento de imágenes híbridas, manipulación de isótopos radioactivos, aplicando el control de calidad de los equipos y protección radiológica en el paciente y el operador. Espero que la charla haya sido de su agrado. Dejo mi correo electrónico para cualquier consulta y estoy abierto a las preguntas. Un fuerte abrazo y bueno, gracias por su atención.